esposa y a sus hijos. Entonces quiero ceder la palabra por Carmen Carlos Ferreira para que presida esta parte de la promesa. Agradezco a ustedes de donde ustedes o audiencia para la vida de Ano Libera y para todavía a tener los privilegios o de camino o de igual no imagina familia que envía compras que han tocado que apoyan de algo peruano de Guayana de Pequeñuel de Coveca de acá a para hoy Copuri rombo yo a Fube envía hoy Catamaíza envía Colupi hoy Cove Purga de Apite en donde nada pensamos ya Daniel o el tamaño de como acá y Catamaíza a Deco Aramuca a Eva servir libro Moacajá y la Vía Sánchez además pues de seguridad y un Mirta Roa a este modo reserva el título de doctora mejor guaraní los premios que tienen metamos sobre el certificado de guaraní antiguo a el país a guaraní oñiza a no porque a uno que no le se dedican a hacer el libro a su cama guaraní no le debemos a la librería de mayor especialización en la lengua guaraní. Ya ella guarano a que de librería o Putumor o para ver Paikara como tenemos deseado en el Viaco. Lo que están en el Viaco para esa página o ver a o a hija de Gaspar Gaspar a su bebé para mí de aprendizaje para mí rápido. Ucrania ya llegó, Mercado, como acá, como Tenutera, San Francisco Bautista Misiones, a la Josefina Hart, que se puede hacer, también de fuera ahí, de Benjón y Sabes, a Pénica también se ha tenido un de unir a mamá de papá político, para que más en apa, para que vayan de cultivo, para ya están más de un perfecto de como el comité de la compañía de INU Amuní del fin Ignacio Pérez Martínez. Señoras y señores, muy buenos días. Para la editorial Servilibro es una gran satisfacción estar aquí para presentar este material titulado Diccionario Médico Fraseológico del Habla Guaraní Español, Español Guaraní, de Delfín Ignacio Pérez Martínez, transcripción actualizada del texto original y corregida por Carlos Antonio Ferreira Quiñones. En primer lugar, y en nombre de la editorial, quiero agradecer a nuestro director del Ateneo, don David Galeano, no solamente por el espacio que hoy nos brindan, sino porque siempre él apoya todo lo que sea difusión y en especial el libro para Ojara. También quiero agradecer a los familiares del autor, la Delfín Ignacio Pérez Martínez, y al profesor Carlos Antonio Ferreira, por permitir a la editorial Servilibro publicar este rescate importante, ¿verdad? Este trabajo importante que hoy estamos presentando aquí. La editorial Servilibro, como dijo el profesor Ferreira, lleva publicado más de 1.500 títulos de autores paraguayos, de los cuales este es el título 111 en guaraní, de libros en guaraní. En eso tenemos libros infantiles, juveniles, todos los géneros, ¿verdad? Así es que muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Muy buenos días. Realmente es un honor para mí que me pidan que diga unas palabras porque yo pertenezco a esa enorme cantidad de paraguayos que tuvieron que salir del país, en mi caso algún año, y con una madre que pertenece a la época donde las mujeres no
tenían que hablar guaraní. Entonces, lamentablemente no se habló guaraní en mi casa, a pesar de que mi padre sí sabe guaraní, utiliza guaraní en su obra y piensa en guaraní. Lamentablemente tengo esa carencia que es muy importante. He hecho los intentos de estudiar guaraní, pero evidentemente que hay un refrán feo que dice que no lo viejo no aprende a hablar, y yo creo que pertenezco a ese animalito. Pero a mí me apasiona el guaraní, me interesa, me gusta, me parece que es el alma de nuestro país. En esa lengua es cuando se refleja y se entiende el verdadero sentido de nuestra idiosincrasia. Y estoy muy contenta porque mis queridos amigos que me eligen para hacer sus libros, me ayudan a estar en contacto con la lengua, aunque yo no la entienda, pero creo que por osmosis a lo mejor algo me va a llegar. Y creo que este libro es muy importante porque la gente se enferma en guaraní también y a veces no sabe cómo expresarse frente a un médico que habla solamente español. Pero yo le pedí a Carlos que no solamente se quede con este libro de fraseología para médicos, sino para todo en la calle, en la casa, para todo. Necesitamos un libro de fraseología como este para todo el mundo. Carlos, por favor, para mí, para poder aprender más, porque yo me uso mucho el traductor lo uso mucho, no sabía el trabajo inmenso que habían estado haciendo ustedes con él, y es muy útil. Entonces creo que un libro de fraseología para mí sería ideal, porque las palabras en el diccionario sueltas no significan lo mismo. Así que bueno, muchas gracias por este honor que me dan, y gracias amigos guaraninólogos por dejarme participar en sus libros. Bueno, Maitei, Coabedemona, Coarape, Dulce, Benguerati, Arol a Tortuga Rey, a Opeya Rey, y en Basute. El Yuro de Shanama, la Pisa Balimoa, o el Jara del Fin del Yapo, a Eva Nara Luca. De Guajajara Luca, a Epe Aijara, a Guacuca, en Yandú, en Mimoa, en Guapo. Opeya Viola Rey, Romano, Upiare, el Guajara del Fin, de Terioma, o Abue, Ara, Araco, Cupaquiare, ni Aba, Naku, ni Heroína de la Pusete. A esa guteña de árabe, como de Guarete, a Guaguazú, lo dijo mejor. A ver, ya me decía Guille, pues a David, Samuel Gara, como es a Usupeguá, o en el Paú, de mi apoyo de Chocajama. A ver, yo le dije, nunca no le dije. Pero allá le dije, a Guille, voy a dejar Carlos, a mi güera. Caraí, cuya caraí de Tutumoa, Pemonije, Pejarí, hace vivirlo, Penojeco, Alambuca, Añetero, Uprairo de Tere, mi huera, ahora voy a ver, pero hablo de Marente, a ver, se ve en huera, o a la bebida en la ley, Tausan Mamba, hoy va el vídeo Uga, se lo va a dar. Vale, viviana. Entonces lo enteré. Bueno. Porque para los hermanos, cuando que eso es Fernanda Aymar, mi nieta. Alba Celina, Señú, bueno, peruana, se compañera, se hermana. Carmen Pérez, prima hermana, no solo prima hermana. Profesora Esther María Leí, pues Jara, Señú, su hermana, para Guadalupe.
Tiene muy gustado. El secretario municipal de Segundo, a ese chofer, a él, sí lo maneja. Vamos a hacer el mismo momento. Se me fluye. Allá veí, ama y Guafú, ama y Colegio Técnico de Salud en área de Guaraní, Veintera de Guapa, Playa de Videra. A venir, mi Olga, jugaba de Río. Hermana. A mí también si no canisa se guina, se me hace foto que se llama. Pues Jara Marcelino. Maestría también. A ustedes mi buena. Teresina, la vara en Teresina me pasa para la verdad. Uno recuerda que ama, ya sabes, la lengua, pero acá tú lo que te igual. Gracias. Feliciana Corneja, tú no puedes ni poco. El material del querido profesor nuestro, director de la Regional San Carlos Bautista Misión, Delfín Ignacio Pérez Martínez, y Feliciano Acosta inició un trabajo de especialización en guaraní con Natalia Canese, Arquímedes Canese y Feliciano Acosta en el diccionario médico guaraní, que se sigue usando en la universidad y en la facultad de medicina y por muchas otras gentes también de otras instituciones. Y cuando le hablé sobre el material, lógicamente él me dijo que estaba contento porque eso va ayudando un poco a prolongar un sistema de trabajo de un diccionario a otra metodología de otro diccionario que es el fraseológico. Entonces, profesor Feliciano, brevemente también referencia al libro. Mai querido grupo a ver que digo en el nivel con la semana por la subida para que se pueda casar y más proyectos como que para uso médico parece por ser el único guaraní hablante guaraní hablante y que tu muy amable pobre estaba pensaba que tan bateo pasado en mí que tu académico ya un poco y Natalia de Canesa siguió ya para las amas y cuidado de humano agora não vi que tu fina já recebe o imagina a faculdade de medicina muito Hoy
que se den por la buena. Se mando a ella no se Josefina por el portango orero galuga coño para ir del fin enviar o presentar pues maestría a Jaime Teguria Veinte Nicuaya a Isabel y Catuna ñamo Pecó a Pei ñamo Genacua a Igual Peñapo de 2019 oye hoy Paucase Peñapo a Loesa Maurio Mañana Maurio ese fue a su especificar calle pues Vidal siempre mañana la parte comercial lógicamente dice épico adicional casi lógico dice hoy en el dato de yo cuando va a problema para que la adicional casi lógico o vamos a repetir en la ya menendo y coiba o vamos a repetir hace sacuaba ni a diccionario fraseológico guaraní la gente puta y tupe ni año el guape puta que umi seba al capua en morirán castellano y capello y de apoye ahora ni me tenían de hace servicio de diccionario fraseológico a va por capua o putumo Oa y Cato y Cutuo y Cato Hamaisa umi oiga tesainari pulpe para ecuape hoy purúa pojano a afuera era umi oñimo pojano a seba umi a seba o yuhu hamai pulpe umi o uretoa veña la eufride o estaba ni añonte la PDI desafinamos a ausente de Medina hei ape Medina ape hei ahri o lulu ya kwa Aisa ape un PDI varias raíces una aglutinación Lulu y en una sola palabra, una sola frase para la cosmovisión cultural guaraní tiene un sentido, un significado y al traducir en castellano hinchazón de la papada. Entonces, de una aglutinación en la lengua guaraní como una estructura sintáctica una ya esa va a pero ya me jugaba ahí hoy pedí dar preferido a tu operación todas las frases a tu operación ya igual pero que cuando ahí fue pegar tumburación lumbar dolor lumbar ya puedo pensar a poder etape a ver ya mañana antes que por efectiva y na se a mi pasado que castellano y cama lulu todo una concepción todo que lesión castrosa de las manos pero ya se sacó la importancia de este diccionario fraseológico diferente a un diccionario como nos decía el iniciano, palabra por palabra. Decía en una otra parte, por ejemplo, hoy ponte hueva, toda una frase, y dice lento que anda despacio. En castellano, por ejemplo, dice afeitar a alguien la barba
y en guaraní con una sola agglutinación, Gendiluacó o Gendiluacó. Entonces, como esas frases, encontrar sobre los términos médicos, y de paso decimos que es un diccionario fraseológico con especialización en la terminología médica. Ayuda a los otros que estamos teniendo, y cuando variedad o mayor cantidad de libros tenemos especialización en terminología guaraní médica, lo que hacemos con eso es acumular memoria para el estudio del trabajo que está haciendo él, para que puedan tener mayor cantidad de términos en guaraní y para la traducción. Yo le decía a él que aquí estuvimos practicando, demostrando que en guaraní le decíamos y nos contestaba todo en guaraní dentro de lo que él estaba, de la app que él estaba con que está trabajando. El gran aporte que estos diccionarios también, que yo le ponga en guaraní, va a dice hoy come hueva, y que me tenga que explicar qué es lo que aporta el diccionario. Aporta frases, aporta conceptos y aporta ejemplos. Entonces, no vamos a pretender en este material tener completo. Esto es apenas 1200 términos que podemos nosotros encontrar, que van sumando a los otros. ¿Dónde podemos encontrar? Lógicamente, en la librería especializada en guaraní Servilibro, tiene la Plaza Uruguay, creo que también hacen ellos servicio de libro, y para las regionales, y también la misma familia, los mismos autores, los mismos herederos se pueden obtener. Entonces, fundamentalmente, cuando hacemos la presentación de este material, estamos rescatando la riqueza lingüística y la construcción del guaraní. Del punto de vista entonces del aula. Por eso el material dice acá, diccionario médico fraseológico del aula, porque es la oratura escrita que nos permite a nosotros, en este caso, entender, mejorar y tener una conversación sobre una cosa muy concreta que es la parte médica. Es muy sencillo el material, muy simple, no tiene imágenes, no tiene dibujo, es un diccionario exclusivamente para especialización, no es un diccionario general, es algo específico. Y a una de las preguntas que nos decía que era un botú que tiene la profesora también Mirta Roa, que podamos tener la capacidad no solamente de hacer un diccionario fraseológico en terminología médica, sino también en otras áreas de saber. Ese no es un nuevo campo, de los campos nuevos que tenemos, que nos están demostrando un poco la riqueza en el guaraní que podamos hacer, entrar en la oralidad y darle escritura a la oralidad. Y ahí vamos a tener grandes desafíos, probablemente en lo fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, porque como se suele decir, que un término tiene significado de acuerdo a un contexto. Por eso el contexto es médico, y cuando nosotros sacamos de ese término médico va a tener otra explicación. Pero eso es lo que nos permite hacer entonces una profundización de los sinónimos, antónimos, parónimos y otras cantidades de cosas que podemos ir nosotros viendo en el curso de las terminologías. De hecho, que estas terminologías van a formar parte del banco terminológico que tenemos en ACA, Abañe, Cuareca, Atú, y que de paso también vamos construyendo dentro de la tecnología y cultura guaraní lo que va a ser ese banco terminológico con diferentes áreas de especialización. Si hay algo que tenemos nosotros que colaborar con el país, colaborar con los estudiantes, es crear ese banco terminológico, porque es con los términos construimos la idea y hacer y hablarnos y nos hacemos entender. Si no hay términos, no podemos expresar.
pero más que términos y más que hablar acá lo que significa es la cultura. Esa cultura que Delfín Ignacio Pérez en las conversaciones que teníamos me decía, pero la sea viviendo la de orilla Cojaisa, de Nielurilla Cojaisa, sea allá en Musacá, me decía que su experiencia dentro de los hospitales, que él escuchaba cuando se iba y escribía tal cual. Entonces eso es lo que él hacía, homopatia, mi ojibua. Pues eso es lo que nosotros necesitamos también dentro de la lengua guaraní, de manera acercar el habla con los libros, que vamos a encontrar en los libros también eso, y no que sean cosas muy diferentes. Agradecer a la familia que confió en el Ateneo y los que componemos el Ateneo para sacar un material de esta calidad. De hecho, es muy recomendable hacer libros que apuestan a los materiales en guaraní y que sigan apostando. Hay muchos escritores en la lengua guaraní que esperan esta posibilidad. Y Vidal es una persona que pareciera ser dura, pero con unas 2 o 3 palabras ella no tiene problema para poder apoyar todo lo que se dé. Por lo menos me dijo que este año está decidida a apoyar varios textos en la lengua guaraní. Así. Entonces ya podemos acercarnos más allá a pedir entonces que nos tengan que apoyar en ese tipo de materiales. Aquí hay muchos materiales de maestría y doctorado en lengua guaraní ya es publicado. Ambos Instituto de Educación Superior de Lengua y Cultura Guaraní. Fueron distribuidos a Venezuela, acaba de y la provincia de Coare, a Lucas, a Eva, de Lima, Ñan de Muhammad, pensamos Guaraní, Aitute Sagrado. Desde el